Sean bienvenidos a un nuevo video. El tema de hoy es probando tu fe y soportando tus pruebas. Así que vamos a comenzar. Bueno, para esto vamos a empezar leyendo la palabra del Señor en Santiago capítulo 1 y dice así la palabra del Señor. Y dice así la palabra del Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El tema de hoy es probando tu fe y soportando tus pruebas. Cuando pasas una prueba, alégrate y regocíjate en el Señor. ¿Por qué dice alégrate y regocíjate en el Señor? Porque no importa la prueba que tú estés pasando, tú tienes que alegrarte. Pero cuando estamos en ese momento, es difícil poder alegrarnos. Más bien nuestro corazón se turba, nuestra mente se llena de dudas, inseguridades. Y muchas veces le decimos al Señor: Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Estoy llorando, te estoy clamando y tú no me contestas. Y eso es lo que muchas veces nos preguntamos, pero lo que no sabemos es de que Dios está permitiendo que pasemos por esa prueba para aumentar nuestra fe, para aumentar lo que creemos en Él, si Él puede hacer la obra o no, y para subir de nivel, para prepararnos hacia el propósito que Dios tiene para tu vida. Eso es lo que debemos nosotros de analizar cuando estamos pasando una prueba, porque es necesario que tú sepas que en medio de esa prueba que estás atravesando, el Señor te va a dar la forma que Él quiere. Él te está preparando y te está moldeando para ese propósito que Dios ha destinado para tu vida, para que creas en Él, para que puedas ver su gloria a través de ese proceso, porque Él se va a manifestar de una manera poderosa. Y hay aspectos importantes que debemos de tener en cuenta en medio de las pruebas y la aflicción. Y número 1 es: cuando pidas, pide con fe y no dudando, porque si tú dudas, no va a llegar tu petición allá arriba donde tiene que llegar al Señor. Porque si tú pides, tienes que pedir con fe, creyendo en algo que no has visto, porque de eso se trata. Porque la palabra de Dios nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, más la convicción de lo que no se ve. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando tú vas al Padre en comunión con Él y le pides, tienes que creer y visualizarlo como que ya fuera hecho, aunque no lo estés viendo. De eso se trata la fe, de creer en algo que va a pasar, pero que tus ojos todavía no han visto. Por eso dice: pide con fe y no dudando, porque la palabra del Señor dice que cuando tú dudas, la oración es como la ola del mar que se va de un lado a otro. Entonces, así mismo es tu petición cuando pides dudando. Porque pides y ya después andas diciendo: Señor, pero ¿será que vas a orar? Señor, ¿será? Yo tengo duda. Entonces, ¿cómo Dios va a venir y va a orar en esa petición si en tu corazón hay duda? No va a poder obrar el Señor. Es por eso que tienes que creerle a Él en lo que Él hará, porque Él es un Dios grande y poderoso que hace maravillas. El segundo aspecto importante que debes de tener en cuenta es resistir al enemigo. Es por eso soportando pruebas, porque tienes que resistir al enemigo. Y vamos a leer la palabra del Señor en este versículo, ahí mismo en capítulo 1, que dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando viene una tentación a tu vida, el que trae las tentaciones a tu vida es el enemigo, para hacerte caer, para que falles, para que tu comunión con Dios no siga aumentando. Es por eso de que Él sabe tus debilidades y sabe por dónde atacar.
Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ir al Padre en comunión con Él y pedirle que te dé la sabiduría y entendimiento necesario, que te dé la fuerza para resistir las tentaciones del enemigo. Tienes que resistir, porque la palabra de Dios dice que si tú resistes al enemigo, Él huirá de vosotros. Entonces, cuando tú resistes la tentación, ¿qué es lo que hace el enemigo? Huir, porque Él está viendo que la tentación que Él puso no es efectiva contra tu vida. Y es más, cuando viene tentación a tu vida y tú vas al Padre y oras, la presencia de Dios empieza a descender a donde tú estés. Y es por eso que el enemigo sale huyendo, porque no resiste la presencia del Señor. Aspecto importante, número 3. Dice, ser hacedor de su palabra. ¿Qué quiere decir ser hacedor de su palabra? Que tú tienes que leerla. Tienes que leer su palabra, atesorarla y guardarla en tu corazón. Porque si tú no lees la palabra, no vas a saber actuar en momentos difíciles, en momentos de tentación o los momentos difíciles que vengan a tu vida. No vas a saber actuar. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Porque la palabra de Dios dice que su pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque no leían su palabra. Porque no escuchaban su palabra y no la guardaban, no la hacían rema en su vida. Y es que cuando tú lees la palabra, tienes que guardarla y practicarla, ponerla en práctica. ¿Para qué? Para que Dios obre y puedas ver que así como el Señor respaldó a su pueblo en eso, entonces así mismo lo hará contigo. Él te respaldará en el ministerio que tengas. Él usará tu vida y va a llenar tu vida de bendiciones. Van a haber pruebas, sí, porque es ahí donde tu ministerio va a crecer y se va a formar. Es ahí donde Dios te va a moldear a la forma que Él quiere y te va a preparar a como Él quiere. Aspecto número 4, ser ejemplo como Él lo fue. Tienes que ser ejemplo a como Él lo fue, porque si somos hijos de Él, si somos siervos de Él, si somos pueblo de Él, tenemos que actuar a como Él actuó. ¿Qué quiere decir esto? Ser ejemplo como Él lo fue. Por ejemplo, si tú eres hijo de Dios, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dar un buen testimonio. Dar un buen testimonio y evitar todo tipo de problema, alejarte de las contiendas, de todo aquello que va a robar tu bendición y que va a hacer que tu testimonio sea perjudicado. De todo eso es que te tienes que alejar, y por eso dice, tienes que ser ejemplo como Él lo fue. Porque Él actuó conforme el Padre lo fue guiando. Y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. Dejarnos ser guiados por Él y que Él nos dé la forma que Él quiere. Número 5 dice, no te rindas, persiste y vencerás. ¿Qué quiere decir esto? Que en medio de la prueba, la circunstancia que estés pasando, no tienes que rendirte, tienes que seguir luchando, pero no luchando solo, luchando con la ayuda de Dios, porque si tú luchas con tus mismas fuerzas, no vas a lograr nada. Tienes que luchar y pedirle al Padre que te dé la fuerza que necesitas, juntamente con tu fe, para poder alcanzar lo que Él quiere en tu vida. Tienes que persistir, seguir clamando. ¿Qué quiere decir esto? Tienes que seguir clamando y clamando en medio de ese momento difícil para que Dios escuche tu oración y vas a ver la victoria en medio de ese proceso. Vas a vencer. Número 6. Cada prueba que pases, subes de nivel. Cada prueba que pases, subes de nivel. ¿Qué quiere decir esto? Que en medio de la prueba, puede ser varias pruebas, porque a veces el Señor pone pruebas en nuestra vida para ver cuán grande no es nuestra fe. ¿Y qué quiere decir esto? Que en medio de la prueba que pases, tu fe va a ir aumentando. Dios te va a ir moldeando y vas a subir de nivel. Esto quiere decir que si tu prueba anterior tú no creíste, dudaste y no le pediste ayuda a Dios, pues en la segunda prueba vas a hacerlo diferente.
Vas a creer en tu Rey, vas a creer en Dios, el Dios Todopoderoso que puede hacer milagros, el que obra. Vas a creer en Él y vas a confiar y vas a dejarte ser guiado por Él. Entonces, si tú pudieras dar una vuelta atrás de ver cómo era tu vida antes, en medio de ese proceso, al proceso que ahora estás pasando, vas a notar una diferencia, y esa diferencia es la que te aumenta de nivel. Número 7, por medio de esto, Dios te va a moldear y te va a dar la forma que Él quiere en tu vida. Él te va a moldear y te va a dar la forma que Él quiere. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, somos siervos de Él, y Él nos va a usar grandemente a como Él quiere. Por eso es probando tu fe y soportando las pruebas, porque tu fe tiene que ir en aumento, tu fe tiene que ir creciendo y soportando las pruebas, no importa cuál sea, ya sea prueba económica, prueba de escasez, cualquier tipo de prueba. No importando cuál sea, tienes que creer en lo que Dios hará en tu vida, en lo que Dios hará a tu familia. Y por eso tú, ahí donde te encuentras, tienes que pedirle sabiduría a Dios, y que tienes que ser guiado por Él y dejarte ser a como Él quiere, para que Dios obre en tu vida. Tienes que dejarte que Él sea el centro de tu vida, porque si tú lees su palabra, si tú confías en Él, si tú crees en Él, si tú tienes una comunión con Él, entonces vas a entender lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y vas a tener el entendimiento necesario para poder creer en lo que Él ha hecho, en lo que Él va a hacer. Porque muchas veces creemos, pero no creemos en su totalidad. Toda la vida vamos a estar dudando si no creemos confiadamente y plenamente en Él. Por eso es necesario que creas en Él y empieces a ver las cosas que tú quieres realidad como que ya son. Y debes de agradecerle a Dios en medio de cada prueba, porque esto es importante. Aunque sea difícil, aunque sientas que ya no puedes más, Dios te va a ayudar y te va a dar la fuerza, porque en medio de ese dolor, en medio de ese proceso, cuando tú dices, Señor, ya no aguanto más, Él te dice, sigue hijo, sigue, ya falta poco, sigue confiando, sigue caminando, sigue luchando, yo te ayudaré, porque Él te agarra la mano para seguir caminando, aun cuando tú no puedes, aun cuando tú no tienes fuerzas, el Señor te ayudará. Y es por eso que debes de creer en Él, debes de confiar en Él y dejar que Él obre y dejar que Él haga lo que tiene que hacer en tu vida. Porque el momento difícil que hoy estás atravesando, el día de mañana será testimonio donde el Señor se glorificará en tu vida y donde en medio de ese testimonio Dios va a alcanzar muchas almas hacia Él. Y puede ser que en medio de ese momento, cuando tú estés dando tu testimonio, otra persona esté pasando el mismo proceso, y ese testimonio va a ser palabras de aliento hacia su vida, hacia la vida de esas personas. Por eso es importante que cuando tú y yo estemos atravesando ese momento difícil, le agradezcamos a Dios aunque sea difícil de hacerlo, y creamos en Él, porque ahí vamos a aumentar y vamos a pasar al siguiente nivel que Dios quiere, y vamos a hacer ese testimonio, ese momento difícil en el cual tú ya no pudiste avanzar y sentiste que ya no podías, va a ser de testimonio grande y va a ser de ayuda para otras personas que quizás en ese mismo momento estaban decididos a ya no seguir, a ya no caminar, a rendirse, y llega tu testimonio como palabra a sus corazones, y ¿qué va a hacer? Les va a dar la fortaleza y van a seguir caminando y luchando, y van a lograr vencer y van a alcanzar la victoria que Dios quiere. Por eso es importante de que tú y yo sigamos creyendo en Dios, que tú y yo le agradezcamos a Dios cada momento difícil de nuestra vida, aunque sea difícil. Y es más, si tú no estuvieras pasando ninguna prueba y estás bien en todas las áreas de tu vida, pues agradécele a Dios, porque Dios, así como va a hacernos pasar pruebas, también nos va a bendecir. Van a haber momentos felices en donde Dios nos va a bendecir, porque sabes algo, si tú te humillas, Dios te va a exaltar, y eso es lo más bonito,
que cuando tú estás cerca de Dios y dejas que Él obre en tu vida, Él te va a bendecir de una manera grande. Y te va a bendecir. Y sabes algo, muchas veces nosotros no sabemos las bendiciones que Dios tiene preparadas para nuestra vida, porque si las supiéramos, yo te aseguro que no tomaríamos las decisiones que fueron malas en nuestra vida. Porque eso sí te digo, no todo es color de rosa, todo lleva un proceso, pero en medio de ese proceso el día de mañana va a ser una bendición y va a ser un gran testimonio para ayudar a muchas vidas. Así que sigue adelante y no te rindas, sigue confiando en Él y no importa si es una prueba difícil o si es una bendición, un momento en tu vida donde Dios ha decidido bendecirte. De igual forma, síguele dando gracias porque Él obrará. No te rindas, persiste y vencerás. Que el Señor te bendiga. Nos veremos en el próximo.